Hola, acaban de salir los resultados de la encuesta internacional del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAT. A continuación, vamos a ver estos resultados con pinzas, sin tanto triunfalismo. Ustedes saben que uno no se puede confiar de las encuestas, más que todo de las encuestas que son publicadas por los medios de la comunicación y de la desinformación tradicional en Colombia. En este caso es una encuesta que no es de Colombia, sin embargo tampoco nos podemos confiar porque recordemos que estas encuestas internacionales en las pasadas elecciones legislativas daban como ganadores al pacto histórico con mayorías totales, y ya sabemos cuáles fueron los resultados, que pues muchos a lo mejor se confiaron por estas encuestas, y por eso les digo que muchas encuestas se prestan para generar y crear falsas ilusiones, o incluso también para desmotivar a ciertos candidatos, o para que simplemente uno le dé credibilidad a estas encuestas. Pues ponen de ganador al candidato de sus preferencias, como le pasó a Gustavo Bolívar, que ponen a Vicky Dávila de primera y a él lo ponían de segundo o de tercero, y salió Gustavo Bolívar a decir que estaba muy ilusionado, que se iba a lanzar de candidato presidencial, que porque él estaba punteando estas encuestas, dando a entender sin querer que es totalmente válido estos resultados donde Vicky Dávila va ganando, cuando a continuación vamos a ver incluso que una de las principales perdedoras de estas encuestas que vamos a ver de la CELAT es Vicky Dávila. Incluso también aparece Francia Márquez con una imagen negativa peor que la de Vicky Dávila y de Álvaro Uribe Vélez, que también aparece en la encuesta, así como aparece también Vargas Lleras y Gustavo Petro, entre otros personajes de la política colombiana. Así que bienvenidos, vamos a ver de qué se trata esta encuesta de la CELAT, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Es una institución dedicada a la investigación, estudio y análisis de los fenómenos políticos, económicos y sociales de América Latina, cuyo objetivo es elaborar saberes e instrumentos para entes decisores de políticas públicas, estrategias electorales o acciones sociales. Veamos la encuesta acá, que aparece una encuesta importante, que incluso aquí pues para mí no es que gane la izquierda, antes pierde, y ya les voy a decir por qué. Así aparezca el pacto histórico con el 18,0%, pero mire, acá el 33,7%, el porcentaje mayoritario de esta encuesta, se lo lleva ninguno de los encuestados. Con la pregunta, ¿a qué partido o espacio político se siente usted más cercano? Ninguno se siente identificado o cercano, o prácticamente ya no cree en ninguno de estos partidos, que aparece, en su mayoría aparecen partidos de derecha. El único partido de izquierda y del progresismo es el pacto histórico con el 18,0%. Aparece aquí como ganador, o como, porque pues acá sigo diciendo que acá el ganador es ninguno, pero pacto histórico 18,0%. Aquí para mí ganaron los de la derecha, porque es que recuerden que en las elecciones del Congreso todos se unen dentro del Congreso, como está pasando ahora, que todos están unidos en contra de las reformas del pueblo, en contra precisamente de estas reformas presentadas por el progresismo o por el pacto histórico, que es ahora partido de gobierno, presentadas por el presidente Gustavo Petro. Lo que es acá Centro Democrático, Partido Liberal, Partido Conservador, el de la U, el Alianza Verde, que ya se desligó, ya dice que es independiente, que ya no pertenece al pacto histórico, más bien es un partido de oposición, como lo es Cambio Radical, Nuevo Liberalismo y otros. Si sumamos los resultados de todos estos partidos de la derecha, suman 34,2%. Es decir, ganaron acá en esta encuesta. Si las elecciones para el Congreso fueran este domingo, aquí pacto histórico hay que tenerlo en cuenta para que no nos confiemos con este 18,0%, que se ve muy bonito ahí comparándolo con todos los de la derecha. No nos confiemos, porque esto no nos va a alcanzar para sacar mayoría en el Congreso. Con el 55-86, que diría yo 100 congresistas, 100 representantes a la Cámara, 100 senadores, o 55-86, 55 senadores, 86 representantes a la Cámara, con el 18,0%,
no se ganaría mayoría en el Congreso. Más bien, los otros partidos de derecha con el 34,2% sí sacarían en este momento por lo menos más congresistas que el pacto histórico. Y ahí está el peligro. Estos partidos continuarían con ese saboteo en contra de todo lo que presente un nuevo gobierno del progresismo. Si es que gana pues en las próximas elecciones un candidato o una candidata de la izquierda, que eso está por verse también en esta encuesta. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen en los resultados de una encuesta internacional como la CELAT? Opinen ahí en los comentarios. ¿O qué opinan de estos resultados? ¿Creen ustedes que con un 18,0% por encima de los demás partidos de derecha sería suficiente para aprobar reformas en el Congreso? Opinen ahí en los comentarios. ¿O qué opinan de lo que digo? Que todos estos partidos se lanzan a las elecciones de manera independiente, como el Centro Democrático, cada uno con su lista abierta o cerrada, pero adentro, cuando ganan todos, celebran todos juntos y adentro se unen, forman alianzas. Siempre a través de la historia ha sido así, bloques parlamentarios en contra de, en este caso, del gobierno de turno. Forman una oposición, aunque anteriormente, recuerden que es primera vez que llega un gobierno de izquierda y es primera vez que ellos son oposición, pero anteriormente lo que hacían era todo lo contrario, aprobar todo a favor de sus grandes financiadores, de sus grandes grupos económicos, de los banqueros. Aprobaban todas las leyes que solamente beneficiaban a ellos, más no al pueblo. Hoy en día, por algo es que ya no se cree en partidos de derecha, en esta encuesta lo demuestra, porque ellos nunca han aprobado nada a favor del pueblo colombiano. Pasando acá a precisamente a los nuevos candidatos que se van a lanzar para la presidencia del año 2026 en Colombia, tenemos a Vicky Dávila, que fue periodista con una imagen totalmente negativa, porque aquí la pregunta a los encuestados es sobre la capacidad para ser presidenta. Sobre la candidata a presidenta Vicky Dávila, le voy a leer un par de frases para que me diga con cuál está más de acuerdo Vicky Dávila. Respuesta única y guiada. La pregunta creo que es si está capacitada ella para ser presidenta de Colombia. El 63,0% responden que no. Acá está, no está capacitada Vicky Dávila. ¿Ustedes qué opinan? Yo opino que no está ni capacitada para ser periodista, porque ya la echaron varias veces de varios medios, como por ejemplo la FM. Acá el 19,9% dicen que sí está capacitada. No saben o no la conocen el 17,1%. Y la imagen negativa de Vicky Dávila está por el 51,1%. Tiene una imagen totalmente negativa que si las elecciones fueran el domingo las perdería. Tiene una imagen positiva del 27,8% según los encuestados. No la conocen el 10,5%. No sabe, no la conoce el 10,6%. De Vargas Lleras también tiene una imagen negativa, eso es obvio. Positiva el 23,1%, negativa el 49,4%. No saben el 11,9%, no lo conocen el 15,7%. De Uribe, peor aún, peor que Vicky Dávila, el que está sentado ahora en el banquillo de los acusados en el juicio, con una imagen negativa del 52,8%, positiva 35,0%. No lo conocen el 2,4%, no saben el 9,8%. Imagen, esa es la imagen de Álvaro Uribe. Pero aquí la peor imagen de estos que he leído es la de Francia Márquez, que no sé ustedes qué opinan. ¿Por qué será? Negativa 55,8%. No la conocen el 4,3%. Positiva 29,6%. Opinen ahí. ¿Por qué aparecerá aquí Francia Márquez con una imagen negativa del 55,8%? Una imagen peor, que incluso si se lanza de candidata presidencial perdería también las elecciones este mismo domingo. Opinen ahí. Y acá dice la opinión sobre los medios de comunicación en relación al trabajo de los grandes medios de la comunicación. ¿Con cuál de estas frases está más de acuerdo? Acá dice que están haciendo una campaña en contra del gobierno, opina el 48,5%.
y están realizando su labor adecuadamente, el 34,6% opinan eso, y no sabe 16,9%. Supongo que estos son los medios de comunicación de la desinformación tradicional en Colombia. Acá no dice de qué medios estamos hablando, pero acá pues los que están haciendo una campaña en contra del gobierno, ustedes ya bien saben de quién estamos hablando, ¿no? Que no hace falta ni mencionarlos porque ya estamos cansados de nombrarlos acá. Y cualidades de Gustavo Petro. Corrupción. Sobre el presidente Gustavo Petro le voy a leer pares de frases para que me diga con cuál está más de acuerdo. Acá el 54,7% dice: no creo que él personalmente esté involucrado en causas de corrupción. Y el 45,3% dice que es un presidente corrupto que solo quiere enriquecerse. Se le ha visto afectada la imagen al presidente Gustavo Petro por los casos de corrupción que se han descubierto y se han denunciado dentro de su propio gobierno, y incluso se les han comprobado desafortunadamente, como pasó con la UNGRD, la unidad de gestión de riesgo, donde pues se descubrió que Olmedo López y un combo allí, un grupo, una banda de corruptos, estaban robándose en el dinero público de los colombianos. Eso nada más, solamente ese escándalo le afectó totalmente la imagen de manera negativa al gobierno del presidente Gustavo Petro. Esto se ve reflejado en las encuestas. Y otra cosa que lo afecta es los medios de la comunicación y de la desinformación tradicional con sus noticias falsas y tergiversadas, como por ejemplo el último caso de la W Radio, que están hablando del desfalco de la salud, que a propósito, por primera vez en la historia de Colombia están hablando de todo lo que se roban las EPS, pero le están echando la culpa solamente a este gobierno, no están hablando de los anteriores gobiernos. Y por eso les digo que por primera vez en la historia hablan de este caso de la corrupción, porque nunca habían querido hablar por no afectar a todos los anteriores gobiernos o por no responsabilizar a los anteriores presidentes. En este caso, están hablando de una investigación y unas denuncias que el presidente Gustavo Petro siempre ha venido ventilando, como también lo está haciendo Carolina Corcho. Es lo que tiene que ver con el robo de las EPS. En este caso, la W Radio volteó toda esta investigación señalando solamente a este gobierno. En este gobierno también el presidente Gustavo Petro ha denunciado casos de corrupción que ustedes ya conocen, que por ese motivo incluso el superintendente de salud de apellido Leal salió de ese cargo, porque él incluso alcanzó a denunciar estos casos, pero él salió allí como sospechoso. Entonces todos estos casos de la corrupción afectan de manera negativa el gobierno del cambio. ¿Cumplirá Gustavo Petro con lo que prometió? Que incluso Carolina Corcho en el último video dijo y reconoció también que si dentro de este gobierno, porque eso ya lo denunciaron en la Fiscalía y en la Procuraduría, y que si encuentran culpables dentro de este gobierno, tienen que pagar con cárcel, porque este gobierno llegó con la bandera anticorrupción, y en ese sentido estamos totalmente de acuerdo. Y ella dice: caiga el que tenga que caer. Incluso yo voy más allá: si tiene que caer el presidente Gustavo Petro y se le comprueba, porque ojo la palabra, se le comprueba con pruebas, no con rumores como en la W Radio o en todos los medios donde señalan con chismes. No, si se le comprueba en un juicio, como en ese momento está allí sentado en el banco de los acusados, y igualmente así como se le pide cárcel a Uribe, si se le comprueba al presidente Gustavo Petro un caso de corrupción, vamos a pedir también que pague con cárcel, sea el que sea, porque es que aquí las víctimas de todos estos robos de los dineros públicos no son ellos, somos todos los colombianos, sean de izquierda, derecha o de centro, de cualquier ideología política. Todos los colombianos somos los que padecemos este problema de la corrupción, que no es nuevo, que viene a través de la historia colombiana y de la política colombiana, y que si esto no se acaba, este tema de la corrupción, no vamos a progresar nunca en Colombia como país. Entonces, por ese motivo, no vamos a alcahuetear a ningún gobierno, porque siempre lo he dicho, la corrupción roba
a 2 manos y a 3 manos si quiere tener una mano en el centro, pero a mano izquierda y a mano derecha ya está comprobado que la corrupción roba y que la derecha se esconde por ahí por el centro para no untarse cuando está más untado que la misma izquierda y la derecha. ¿Cumplirá Gustavo Petro con lo que prometió? Es la pregunta acá. En agosto se cumplió la mitad del mandato del gobierno de Gustavo Petro. Pensando en los 2 años que quedan como presidente, usted diría que la gente responde. ¿Cumplirá con la mayoría de lo que prometió? El 15,6% opina que sí, ¿no? ¿No cumplirá con nada de lo que prometió? El 34,8% opina que no. ¿Cumplirá con una parte de lo que prometió? El 46,8%. Yo creo, aquí opino lo mismo, no va a cumplir porque aparte no le alcanza el tiempo. El Congreso ya dijo y demostró que va a hundir todas las reformas que faltan, así como ha hundido las que han pasado por allí. La Corte Constitucional está a punto de hundir la reforma pensional. Así que, siendo realistas, no se va a cumplir prácticamente con nada más, sino con una parte, como dice aquí, el 46,8%. Porque es que no queda nada de tiempo, prácticamente queda hasta octubre, que comienza a regir la ley de garantías. De ahí para adelante ya prácticamente después de octubre empiezan puras campañas electorales y pare de contar, se acaba el gobierno. Imagen de Gustavo Petro acá, ¿cómo la ven ustedes? Quisiera que me diga ahora qué opinión tiene de estas personas que voy a mencionarles. Si no la conoce o no tiene una opinión formada de la persona, por favor dígamelo para comenzar. La pregunta es, ¿qué opinión tiene usted de Gustavo Petro, por ejemplo, acá? Tiene una opinión negativa con el 49,9%, por no decir casi 50%. Positiva tiene menos, 40,4%. No lo conoce el 1,8%. 7,9% no sabe o no responde. Pero acá la imagen negativa también está alta. Vamos a hacer acá triunfalistas. Esto no es para celebrarlo aquí. 49,9% es una imagen negativa muy cercana a la que tiene incluso Vicky Dávila o Vargas Lleras. 49,4% tiene Vargas Lleras. Negativa también la tiene Vicky Dávila con el 51,1%. Está muy cercana, por no decir igual. La imagen negativa del presidente Gustavo Petro está aquí, ve. Aquí está, ve. Negativa, 49,%. Ahí está. ¿Ustedes qué opinan? Con el 40%, porque incluso no ganaría las elecciones con esta imagen negativa este domingo. No sé ustedes qué opinan. Muchos dicen que quieren que él se haga reelegir, aunque constitucionalmente no se puede, pero él ya lo dijo. Hay que hacer reelegir el mismo plan de gobierno, el mismo proyecto, el mismo que está liderando la doctora Carolina Corcho, que es el mismo plan de gobierno, una agenda para una transición democrática. Es el proyecto y el plan de gobierno que está tratando de ejecutar el presidente Gustavo Petro. Principal problema actual de Colombia. Aquí la pregunta es la que ya todos sabemos la respuesta, ¿no? Vea, violencia, inseguridad, narcotráfico, guerrilla, 36,1%. Corrupción, 28,1%. Problemas económicos, 12,1%. El actual gobierno, 11,6%. Otros, 10,1%. No sabe, no contesta, 2,0%. Contrabando, supongo que va ahí con la corrupción, ¿cierto? Hablando de papá Pitufo. Que ahora la gente vino a saber qué es corrupción o por lo menos algunos medios de la comunicación tradicional apenas están enterando que la corrupción es uno de los principales problemas que afecta a la economía nacional. Bueno, ahora vamos a ver la ficha técnica de esta encuesta, ¿no? Que es importante saber los datos y por eso es que yo a veces no creo en estas encuestas o pienso que no representan a veces la opinión de todos los colombianos. Universo de estudio: hombres y mujeres colombianos mayores de 18 años de todo el territorio nacional. Tipo de estudio: cuantitativo presencial, entrevistas personales cara a cara con cuestionario aplicado mediante el uso de dispositivos móviles. Por lo menos no fue con llamadas como hacen los tradicionales.
Tamaño de la muestra, se encuestaron 2.035 casos totales efectivos, muy poquito. Los encuestados 2.035. Entonces eso para mí no representa el total de habitantes en Colombia, que son 52 millones, más de 52 millones de colombianos, que sí se ven reflejados en la real encuesta el día de las elecciones. ¿Por qué no creo yo en las encuestas? Porque nunca atinan, casi nunca, rara vez adivinan. Entonces, estas encuestas sirven más o menos, se acercan eso sí a veces a la realidad, de la opinión pública. Porque otra de las mediciones que yo sí veo que sí se acercan a la realidad es, por ejemplo, cuando va un candidato a ciertas regiones y se sube a una tarima a hablar, ahí se ve el apoyo mayoritario, pero es cuando le hace una gira nacional y visita todas las regiones. Ahí se ve qué cantidad de personas salen, porque cualquier persona no va a salir a una plaza, al sol y al agua, a apoyar a su candidato. Cualquiera no se va a sacrificar así pues gratis, a no ser que le estén pagando, ¿no? Esa es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. Como pasa también con el día de las elecciones, muchos van porque les pagan a votar. Es por eso que muchos candidatos que ni siquiera se ven por ahí haciendo publicidad, misteriosamente llegan al Congreso. En los partidos tradicionales lo hemos visto, y allá llegan a viejos y se jubilan allá y se atornillan de por vida. Y uno dice, ¿y cómo ganan las elecciones? Si ese señor prácticamente ni se ve en los tarjetones cuando uno va a votar. Entonces ahí está, esa es la ficha técnica, ¿no? Y de género, 52,0% mujeres, 48,0% hombres. Ahí están las regiones: Bogotá, 16,7%, el Caribe, el Centro, Antioquia, Pacífico, Orinoquía. Y acá, evaluación de gestión general del país: positiva 41,7%, negativa 57,2%, la gestión general del país. Según acá la pregunta era, ahora le voy a leer algunas áreas de gestión para que me indique cómo evalúa usted al gobierno de Gustavo Petro. Recientemente se cumplieron 2 años de gestión. Haciendo un balance global, usted diría que la gestión general del gobierno de Gustavo Petro es, dice ya, le repito, 41,7% positiva, y vea, negativa 57,2%. Y en áreas de educación tiene una imagen positiva acá con el 58,3% y negativa 40,0%. Esta encuesta sí la ganó el gobierno del cambio. Y a la economía le fue positivo 41,8% y negativa 56,9% en la gestión de la economía del gobierno del cambio. Le fue regular, aunque dicen que le está yendo bien, ¿no? Según los datos que hemos visto y analizado aquí. Eso es lo de las encuestas. Los resultados los pueden ver acá en lomastrinado.com. El PDF lo pueden descargar aquí, completo, con más detalles. Ahí está publicado. Y les quería mostrar acá algunas reacciones como las de David Racero. Dice: el pacto histórico es la fuerza política con mayor apoyo en Colombia. Somos conscientes que en las próximas elecciones debemos crecer el número de congresistas para que no nos saboteen la reforma del cambio. Bueno, Alejo Toro opina: esta encuesta realizada por la CELAC en todo el país a 2.300 personas no la verán en semana o el tiempo. Así que a compartir, firmes con el presidente Petro. Y pues acá quería escuchar a alguien que es el director de la CELAC. Lo entrevistaron esta mañana en El Calentado. Así que vamos a escuchar su opinión, porque es uno de los que hizo esta encuesta, ayudó a crearla. Y él acá dice que la encuesta presencial CELAC reveló que la mayoría del pueblo colombiano no cree que el presidente Gustavo Petro esté involucrado en temas de corrupción y su imagen sigue por encima de Vicky Dávila, Vargas Lleras o Álvaro Uribe. Vamos a escuchar a ver qué dice él. Hay una mayoría aplastante, más del 54%, y eso me parece muy significativo, así como también ninguna imagen de ningún otro dirigente opositor estaría por encima del presidente Petro. Hemos medido la imagen de Uribe, de Vargas Lleras o de Vicky Dávila. Por ejemplo, esta última tiene una imagen positiva baja. De hecho, hemos repreguntado en el caso de la candidata o la precandidata Vicky Dávila respecto a la capacidad para ser presidenta, y también hay una mayoría que no cree que esté capacitada, que tenga los atributos necesarios en términos de capacidad
capacidad para ser presidenta. Yo creo que es interesante cuando uno hace una encuesta a nivel presencial porque quizás refleja algunos aspectos que están disociados de lo que ciertas burbujas mediáticas repiten constantemente. Justamente, ustedes preguntan ahí en la encuesta opiniones sobre los medios de comunicación y usted mencionaba una parte, dice que están haciendo una campaña contra el gobierno 48,5% y están realizando su labor adecuadamente un 34,6%. ¿Qué nos indica esto, señor Serra? Esto, mira, nosotros hemos hecho 13 encuestas en Colombia en los últimos años y habitualmente solemos consultar y preguntar por el rol de los medios, la credibilidad, cuánto le cree la ciudadanía, y es una constante que hay una gran mayoría de la población colombiana que no cree que los medios de comunicación en Colombia, los grandes medios de comunicación en Colombia, estén informando correctamente, no se les confía, y en este caso, al preguntarle deliberadamente si están haciendo una campaña en contra del gobierno, hay un diferencial a favor de esta opción. Es decir, hay más gente que piensa que efectivamente los medios de comunicación están haciendo una campaña en contra del gobierno, a diferencia del grupo menor que cree que están informados correctamente. Esto yo creo que es para una reflexión de época, no solo para Colombia, yo diría que para todo el mundo. Los medios de comunicación se consumen, pero no siempre se les cree. Bueno, ahí está la opinión de Alfredo Serrano Mancilla, director de la CELAC, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, de los que hicieron esta encuesta en Colombia y de los que ya vimos sus resultados acá en este video, así que sigan viendo @lomastrinado, Resistencia contra la Censura y la Desinformación. Nos veremos en otro video a continuación por este mismo canal. Chao, un abrazo para todos, se cuidan.